grabar. Perfecto, ahí comencé. Ya. Bueno, primero voy a saludar al curso. Muy buenas tardes a todos. El propósito de esta clase es hacer un repaso de lo que llamamos conocimiento de equipos eléctricos mayores. El motivo de este repaso es que si queremos hacer un buen plano de disposición de equipos, tenemos que tener buenos conocimientos sobre los equipos eléctricos, conocer sus dimensiones, sus pesos, su montaje, en fin, etc. En el semestre pasado quedó como un poco como un vacío ahí, no quedaron bien hechos los proyectos de los planos de disposición, y espero que con esta clase mejoremos entonces ese vacío que estamos arrastrando del semestre pasado. Bueno, ¿qué significa conocer un equipo? Conocer un equipo significa conocer su funcionamiento, su diseño, sus planos de diseño, sus dimensiones. Fundamental. No podemos hacer un plano de disposición si no conocemos los tamaños de los equipos. En esta clase pretendo al menos abordar este tema indicando dimensiones. El resto de los puntos en esta clase es muy difícil que lo haga porque nos faltaría tiempo, por supuesto. En forma de montaje hay que conocer el costo, la aplicación del equipo, el lugar de fabricación, el origen, el plazo de entrega, cuánto se demora en fabricarlo o si es un equipo de stock y las normas que cumple. Entonces, este decálogo aquí de preguntas es necesario que ustedes de alguna forma lo vayan conociendo, lo vayan respondiendo a este decálogo con el propósito de hacer unos buenos planos de disposición. Y esto, por supuesto, aplica a equipos de baja, media y alta tensión y potencias bajas, media y alta. Entonces, la matriz, digamos, de equipos que se arma o se forma, ¿no es cierto?, para responder este decálogo es bastante amplia. En esta presentación es imposible que tome todos los equipos eléctricos. Saqué, digamos, elegí los que me parecen que son los que más se repiten en los proyectos de subestaciones, centrales, plantas fotovoltaicas y eólicas. Hecha esa introducción, vamos entonces a avanzar. Están clasificados los equipos según voltaje y potencia. Baja tensión hasta 1000 volts, media tensión entre 1000 y 36 kilovolts, alta tensión desde 66 a 500 y extra alta tensión sobre 500 kilovolts. Bueno, la verdad que son, yo diría, cifras que se usan en la práctica. No es que esto sea una norma, puede que haya alguna pequeña, un corrimiento tal vez en uno de estos escalones, pero en general, cuando hablamos de media tensión es porque estamos hablando en el rango que se indica ahí, y alta tensión, algunos podrían tomar de 110 para arriba, pero 66 también ya se puede decir que es alto. Y en potencias, tenemos bajas potencias, hasta 10 kVA. En distribución tenemos de 10 kVA a 500 kVA, transformadores de 500 kVA en distribución son los de más potencia. Potencias medias de 500 kilowatts a 20 megawatts, que son lo que está exigiendo la norma de PMGD, ¿no es cierto? El límite está justamente en 20 megawatts para potencias medias. Y alta sobre 20 hasta 800 megas y más. Pues ustedes comprenderán que la cantidad de equipos, ¿no es cierto? Tomemos, por ejemplo, un interruptor. Un interruptor de media tensión es muy distinto a un interruptor de baja tensión y es muy distinto a un interruptor de alta tensión, cumpliendo las mismas funciones. Ahora, dependiendo también de la capacidad, del tamaño, de la corriente del interruptor, obviamente que también hay diferencias de diseño. Una lista general de qué equipos podemos encontrar en una central y qué equipos podemos encontrar en subestaciones. En centrales principalmente son los generadores sincrónicos, en el caso de las centrales hidráulicas, aerogeneradores, las eólicas, y en las plantas fotovoltaicas los paneles. Tenemos entonces generadores, tenemos celdas de media tensión y baja tensión, que son los CCM, Centro de Control de Motores. Hay armarios de control, barras encapsuladas. Estas se utilizan sobre 3.000 amperes, 4.000, 5.000 amperes. Y bajo esta corriente se pueden usar cables de media tensión. Están las baterías tipo estacionario con sus cargadores para el control, grupos de emergencia, cables de fuerza, transformadores de servicios auxiliares, celdas neutro del generador.
Bueno, algunos de estos equipos que están en el listado de las centrales aparecen sí en las subestaciones. Aquí en la lista de subestaciones puse el transformador de poder, que podría estar el transformador de poder también en la central. Interruptores de poder, estoy pensando en los interruptores de alta tensión de 220 kilovolts, transformadores de medida, corriente y potencial, desconectadores para rayos y la sala eléctrica de la subestación. En la sala eléctrica de la subestación vamos a encontrar celdas de media tensión, armarios de control, baterías, que son las mismas que aparecen, los mismos equipos que aparecen acá en el listado de las centrales, los grupos de emergencia también. Bueno, esto, como digo, son un listado corto de lo primero que uno ve en un plano unilineal o en un plano de disposición de central o en un plano de disposición o unilineal de subestación. A través de fotos pretendo ilustrar, ¿no es cierto?, cómo son estos equipos y qué dimensiones tienen. Vamos a partir entonces por los generadores sincrónicos, después un poco sobre celdas, transformadores de excitación, cables, banco de batería y grupo de emergencia. Todo eso lo puse bajo lo que es central. ¿Cómo clasificamos los generadores sincrónicos? Incorporé esta diapositiva porque es importante. Aquí se abren varias opciones. Primero, por la disposición de su eje. Si el generador es de eje horizontal o vertical. Hay diferencias en la obra civil. Si es horizontal, estamos usando una misma cota, un mismo plano. Si es vertical, el eje va en el sentido vertical y por lo tanto vamos a tener 2 o 3 cotas, digamos, que va a tomar el generador, que pueden ser 10 metros, 15 o 20 metros, dependiendo de la potencia. El tipo de refrigerante puede ser por aire, por agua, agua-aire o hidrógeno. Los turbogeneradores de alta capacidad están refrigerados por hidrógeno. Por su tipo de excitación estática o brushless. Por su velocidad de rotación, hay máquinas lentas y máquinas rápidas. Las máquinas lentas normalmente son de diámetros grandes y de altura de núcleo corto. Las rápidas son de diámetro pequeño y de altura de núcleo mayor. Y por su voltaje de generación, podemos generar en baja tensión, las máquinas chicas pueden, un grupo de emergencia o un generador pequeño puede generar en 380 y media tensión a partir de 4,16 kilovolts hasta 15 kilovolts. Y por supuesto por su potencia nominal, las pequeñas hasta 500 kVA, los medianos y los grandes sobre 20 MV. Esta tabla es parecida a la que tenemos en la diapositiva anterior. Ahora vamos a la foto. Entonces aquí hay 2 columnas. En la izquierda tenemos máquinas de eje horizontal y aquí en la columna derecha máquinas de eje vertical. Tal como lo decía, una máquina de eje horizontal está montada sobre una misma losa, una misma cota. Y aquí puse un valor de tamaño estimado de 10 metros. Esto es una máquina de 3 megawatts. Una máquina de 3 megawatts con una turbina Francis estaría midiendo 10 metros. La turbina, lo que está con azul y lo que está con color rojo oscuro, es el generador. Otra máquina típica de eje horizontal son los turbogeneradores. Los turbogeneradores tienen un diámetro muy pequeñito y un largo de rotor bastante largo, y una máquina promedio puede tener del orden de 6 metros de largo su rotor. Estas máquinas se utilizan en centrales térmicas y estas máquinas es una máquina hidráulica. Pasamos ahora a los de eje vertical. Ustedes ven que el eje vertical es lo que se ve acá. Bajo esta cota el generador sigue. Está el estator y más abajo está la araña soporte y más abajo el eje y por último la turbina. Así que la altura que podría tener esta máquina, si pudiéramos mostrarlo esto hacia abajo, es de 10 metros y más. Entonces la obra civil entre esto y esto cambia radicalmente. Por eso que es importante en el plano de disposición saber si estamos hablando de este tipo o estamos hablando de este otro tipo. Esta también es una máquina de eje vertical. Lo que está en celeste es la turbina, es una turbina Pelton, y lo que está acá en naranja es el generador, un generador vertical adosado directamente a la turbina Pelton. En este caso, la altura de este equipo, esto es una potencia mediana, más bien pequeña, esto es de un par de megawatts nomás, es de 4 metros. Y estas máquinas de acá pueden ser perfectamente de 50 o 100 megawatts sin ningún problema.
Vamos entonces a las turbinas que más se utilizan, son las turbinas Francis y las turbinas Pelton. La turbina Francis tiene un diámetro del orden de 3,5 metros y la Pelton del orden de 2 metros. Las celdas metálicas de media tensión, en inglés se llaman switchgears. Es importante que conozcan la terminología ustedes en inglés. Y las celdas en baja tensión se conocen como centro de control de motores, o en inglés MCC, Motor Control Center. En el caso de los switchgears de media tensión, en este caso tenemos un switchgear de 8 metros de largo por 2,2 metros de alto y una profundidad de 1,5 metros. Y en el caso de baja tensión, esta celda CCM tiene 3 metros de frente, la misma altura y una profundidad de 800 milímetros o 1 metro. Esta es mucho menos profunda que esta otra. En su interior hay interruptores, hay transformadores de corriente, transformadores de potencial para radios, desconectadores, etc. Y aquí hay interruptores de baja tensión y también hay, por supuesto, su parte de control incorporada acá para los motores. Estas celdas se utilizan mucho en las centrales. Un interruptor en celda 23 kV es este que se muestra acá, tiene más o menos 1 metro de frente, hacia atrás se ve el desarrollo de la celda y estamos haciendo un contrapunto entre un interruptor en celda con un interruptor de 23 kV en patio. Este es un interruptor de patio que tiene acá arriba, ¿no es cierto?, los terminales de entrada y atrás están los terminales de salida. Acá estarían los terminales de entrada acá y los terminales de salida abajo, con una altura de 2 metros y más o menos 2,5 metros de frente. Y este carro tiene 1 metro de frente y por 1,80 metros más o menos de altura. Un poco para que vayan comparando la solución en celda 23 comparado con un interruptor AIS convencional de patio de 23. Aquí tenemos un transformador en aceite, puede ser un transformador de excitación y un transformador tipo seco. La verdad es que en las centrales se usa normalmente esta solución, el transformador tipo seco para el sistema de excitación. Y aquí están las dimensiones, más o menos 2 metros de frente por 1,80 metros de altura y este otro un poquito más grande y un poquito más alto porque tiene estanque conservador. Entonces aquí tenemos aceite para aislar el interior y aquí tenemos aire, porque entre cada fase, entre cada bobina hay aire. Por lo tanto aquí la aislación es una aislación seca con aire entre las fases. Y acá, repito, está la fase en su interior, pero todo sumergido en aceite aislante. Usamos barras capsuladas, ya lo dije, ya para corrientes altas, 4.000 hasta 15.000 amperes. Son esta suerte de tubos. Son tubos de aluminio, ductos de aluminio, y en el interior va el conductor de aluminio. Y versus cables. Los cables de media tensión, esto es media tensión, esto es hasta 13,8, 15 kV. Estos cables de media tensión, normalmente los fabricantes los hacen hasta 2.000 amperes. Para eso, esta sección que está acá soporta 2.000 amperes con una temperatura de trabajo de 90 grados Celsius. Entonces, si ya estamos trabajando con 4.000, 5.000 amperes, este cable no nos serviría, salvo que pongamos cables en paralelo, por fase, lo que a veces no es bueno. Entonces, mejor pasar a soluciones de este tipo. Baterías estacionarias. Cada vaso, este es un vaso, tiene 2,2 volts en sus terminales. Estos son los terminales positivos y negativos. Entonces, si queremos un banco de 110 volts, tendríamos que conectar 55 vasos de estos en serie y ponerlos sobre un soporte de batería, un rack de batería que podría ser este que está acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 vasos y si queremos completar el banco de 110, bueno, habría que agregar todos los vasos faltantes hasta llegar a los 110 volts. Este tipo de banco aparece en las subestaciones y en las centrales, es exactamente el mismo. La capacidad en amperhora es del orden de unos 800 amperhora en el caso de las centrales y en el caso de las subestaciones del orden de los 400 o 500 amperhora. Grupos de emergencia. Los grupos de emergencia también los encontramos en subestaciones y centrales. Un grupo de emergencia del orden de los 100 kVA puede tener 2,5 metros, 3, un poquito más, tal vez unos 4 metros, si es que
es un poco mayor la potencia, y por supuesto que estos grupos arrancan cuando no tenemos corriente alterna en la barra de distribución principal, ya sea de la subestación o de la central. Sirven entonces como backup, como respaldo. En el diagrama unilineal, un generador lo mostramos con este circulito ahí pequeñito, casi inofensivo, pero en la práctica, ese circulito en la realidad es una cosa como esta, donde tenemos acá el generador, tenemos los descansos y tenemos la turbina y la válvula. Entonces, todo este grupo de generación que está acá mostrado como generador puede ser en el físico algo como de 10 metros de largo por 9 metros de ancho. Y esto es una máquina de 10 MVA o 8 MVA, o sea que no es tampoco una máquina muy grande. Y ojo, es una máquina de eje horizontal. Si fuese una máquina de eje vertical, este gráfico, este esquema no serviría porque tendríamos que proyectar la máquina hacia abajo. Por razones de espacio no la puse, por supuesto, y consideré la solución horizontal sobre el equipo montado sobre una misma cota. Válvula, turbina y generador en una misma cota. Ahora pasamos a las fotos de las subestaciones. Hay fotos de los equipos de patio, que son los paños que hemos visto en el semestre pasado, y en la sala eléctrica. En la sala eléctrica aparecen muchos los equipos que vimos en una central, como son, por ejemplo, los cables de fuerza y control, los armarios de protecciones, el transformador de servicios auxiliares, la sala de mando, etc. Y en el patio, bueno, vamos a tener, por supuesto, los interruptores, desconectadores, etc. Y dentro de la solución de diseño de una subestación, vamos a encontrar una solución AIS, que es Air Insulated Substation, o una solución GIS, que es Gas Insulated Substation. Hemos prácticamente en todos los enunciados y en los proyectos que hemos desarrollado hemos trabajado en AIS. Este semestre no hemos trabajado con GIS. Otro semestre hemos trabajado con GIS. Así que vamos a ver equipos A y S fundamentalmente. Ahora, tal como clasificamos los generadores, puse esta diapositiva que nos clasifica los transformadores por su número de fases, monofásico, trifásico, por su medio refrigerante, aire, aceite, líquido inerte, por su regulación, pueden ser tap fijo o variable, con o sin carga, y con regulación automática. Y por su capacidad, bueno, hay pequeños de hasta 200 kVA, hay de distribución en esta gama de 200 a 500, el límite está en 500, y de potencia pequeña, mediana, alta potencia, y hay por supuesto transformadores de instrumentos, o sea, los TP y los TC, que son diferentes a los transformadores de poder, ¿no es cierto?, que están acá, aquí arriba señalados como trifásico y monofásico. Bueno, esto es una foto típica de un transformador de poder de 220 kV que podría tener 5 o 6 metros acá en su base, por unos 6,5 hasta 8 metros de altura, dependiendo del voltaje. Con un peso, un equipo de este tipo puede estar pesando 110 toneladas, 120 toneladas, versus un equipo en media tensión, un transformador de este tipo, que está midiendo 1,5 metros de alto, y tal vez 1,20 metros aquí en la base, y que no pesa más de 2 o 3 toneladas. Entonces, hay que tener bien claro, si estoy montando, estoy especificando, estoy proyectando, estoy disponiendo un transformador de poder de 220, obviamente que la disposición va a ser muy distinta a la que pudiera darle a un transformador de distribución de 12. Estoy haciendo para en cada caso un contrapunto aquí entre alta y baja, entre alta y media. Bueno, este es un patio convencional de alta tensión, 4.000 metros cuadrados, y esta es una subestación encapsulada en gas SF6 de 1.200 metros cuadrados para la misma cantidad de paño. Bueno, ustedes ven que se reduce el espacio, la superficie en metros cuadrados con una GIS considerablemente versus lo que necesitamos en una AIS equivalente. Bueno, esta es una de las láminas que más me interesa que las veamos. Si estamos disponiendo equipos en alta tensión, siempre hemos visto esta cadena acá, donde están los desconectadores, el interruptor, en fin, etcétera,
los marcos de línea, los TP, los pararrayos y con ciertas distancias entre medio. Esto aplica, yo diría, de 66 kilovolts hacia arriba. Incluso me atrevo a decir que es mejor pensar en 110 kilovolts para arriba. Versus lo que pasa, ¿no es cierto?, para equipos de media tensión, que la disposición ya no es esa. Esa no es la disposición, es esta. Aquí tenemos un patio de 23 kV con 3 paños. Este es un paño, 2 paños y 3 paños. Y en este mismo marco metálico, que vendría siendo esto que está mostrado en la foto, ¿se ve? Que hay un marco acá metálico. En el mismo marco metálico se montan los TC, los TP, y en la parte inferior van los interruptores o el transformador. En la diapositiva siguiente vamos a ver el caso típico de un paño. Entonces, repito, en alta tensión es esta disposición. En baja tensión, solución AIS es esta. Pero también en media tensión, perdón, tenemos la solución en celda. Así que todo lo que se muestra acá lo podríamos tener también dentro de una celda o dos celdas. Entonces es radicalmente distinto un plano de disposición en alta tensión comparado con un plano de disposición en media tensión. Ejemplo, 23 kV. Y esto no se manejó bien el semestre pasado. Espero que con esta diapositiva y con las explicaciones este semestre hagamos los planos de disposición en media tensión como corresponde. Hay varios enunciados que incluyen trabajos en media tensión. En la diapositiva siguiente, este es un patio de 23 intemperies de 9 metros por 15 metros. Acá se ve el marco. Este es el marco. El marco es de 4x4. El marco es de 4x4. Aquí está la barra. Este es un transformador de poder, que en este caso es de 5 MVA. Las máquinas generan en 6,9, llega aquí en cable, eleva a 23, energiza la barra. Aquí abajo, aquí tenemos el interruptor de salida de línea y aquí tenemos un transformador de servicios auxiliares conectado. Entonces ustedes ven que esta disposición es radicalmente distinta a la conexión de equipos distanciados, ¿no es cierto?, 2 o 3 metros entre sí. Aquí hay una foto entonces de una convencional en 23 y una en celda. También acá se ve que hay 20 metros de frente y acá tenemos 8 metros y tenemos prácticamente todos estos equipos los tenemos en estas celdas que están acá. Interruptor de 220, 7 metros de alto. Interruptor de 15 kV, 2 metros. Vean la diferencia. ¿Se fijan? Ahora voy a ir más rápido. Un desconectador de 220, 6 metros y tanto de alto. Un desconectador en 15 kV, 1,5 metros. Esto podría ir perfectamente montado en el marco que les mostré en la diapositiva anterior. Este es un desconectador fusible. Transformadores de 110, 4 metros, en 15, medio metro. ¿Se fijan la diferencia? Esto también va montado en una estructura que es el marco, no en estructura separada, como es esta solución. Transformador y potencial, lo mismo. Para rayos, lo mismo. 6 metros en 220, medio metro en 15 kV. ¿Se fijan la diferencia? Transformadores de corriente, 3 metros. Este es el diseño, ¿eh? Este es una vista en corte. ¿Cómo se diseña un transformador? Para tener planos de diseño y un poquito de conocimiento de diseño. Interruptor de poder en alta tensión, 8 metros. En baja tensión, medio metro. Pero la función que cumplen es la misma. Pero fíjense las diferencias. Alambrados en piso falso. Esto vale sobre todo para las salas de comando y las salas de control. Va un piso falso aquí arriba, aquí se montan los armarios y por debajo va todo el alambrado. Ahí se ve un poquito en una foto. Como solución de diseño, como solución, digamos, de proyecto. Algunos equipos especiales, el interruptor de generador. Aquí se muestra una fase. Las 3 fases son iguales. Estos interruptores van conectados a las barras capsuladas y pueden interrumpir hasta 10.000 o 15.000 amperes nominales, no de falla, nominales. El costo de este equipo es del orden de 300, 400 hasta $500.000. Y aquí se ve otra foto, ¿no es cierto?, con las barras capsuladas que están en montaje. Esas barras capsuladas se conectan en serie con esto. Un carro de un interruptor versus un interruptor en vacío, entrada, tulipas de entrada, tulipas de salida, versus interruptores de baja tensión. Fíjense la tecnología cómo difiere. Y transformadores de corriente con solución AIS,
4 metros versus transformadores de corriente en celda 40 centímetros. Entonces, todo lo que es 23 kV es mucho más pequeño que esto otro. Eso tiene que reflejarse en los planos de disposición. Conexionado ahora a los núcleos de los transformadores de corriente, muy importante. Tenemos núcleos de protección con la P y núcleos de medida. Los núcleos de protección son núcleos lineales, se saturan muy alto. Los de medida son núcleos no lineales y se saturan, digamos, con 3 o 4 o 5 veces la corriente nominal. Propósito, proteger que no se dañe el ampérmetro, el instrumento que tenemos conectado con, ¿cómo se llama?, con un cortocircuito. En este caso tenemos 3000 amperes en el primario, ahí están, y 5 amperes aquí en el secundario. Por lo tanto, la razón de este transformador es de 3000 a 5 amperes. Si no conectamos este amperímetro, tenemos que cortocircuitar acá, o si no vamos a quemar esto o se va a producir un voltaje muy alto. Un diseño de una celda de media, esto lo vimos el semestre pasado, pero hay que repasarlo. Tenemos el interruptor que es extraíble, tenemos acá las barras y aquí abajo tenemos los TC, los TP y la conexión a cable. Este unilineal que se muestra acá abajo, la barra, ¿no es cierto?, que sería esa que está abajo, los TC, los TP, el interruptor extraíble, otro TC acá para rayo, etcétera. Todo este unilineal está montado acá, con una profundidad de 2,5 metros y con una altura de 2,20 metros y un frente de 1 metro. Bueno, hay celdas tipo interior y hay celdas tipo exterior. Aquí estos están protegidas con un techo para la lluvia, viento y para condiciones atmosféricas más adversas. También en este caso se llega con cables por debajo y sale con cables. También hay una solución aérea. Nos podemos conectar entonces en el techo acá arriba, aparecen los bushings y nos conectamos ahí. Una vista de una sometación de 220 kilovolts, los transformadores y el patio y todo el equipamiento respectivo que hay que interpretar, ¿no es cierto?, conocerle sus dimensiones, conocer sus pesos, conocer su funcionamiento, montaje, etc. Una línea de alta tensión versus una línea de distribución, radicalmente distinta. La distribución tiene esta forma, ¿no es cierto?, con las crucetas, y la de alta tensión son torres ya con estructuras metálicas, con brazos, etcétera, y por supuesto hay cadenas de aisladores mucho más grandes que estos pequeños aisladores tipo espiga que tienen la línea de distribución. ¿Cuál es la conclusión acá? Muy fácil la conclusión. Responder el siguiente decálogo, que es el mismo que les mostré. Si estamos en condiciones de responder este decálogo, ¿no es cierto?, funcionamiento, dimensiones, peso, montaje, costo, etcétera, realmente podemos decir que somos expertos en equipos eléctricos. Y para elaborar un buen plano de disposición, es fundamental, yo diría, de esta lista, es fundamental conocer las dimensiones, el peso y la forma de montaje. Y también tenemos que conocer su costo, el costo del equipo. Fundamental, el plazo de entrega. En el fondo, casi toda la lista es importante, ¿eh? Por eso, con el tiempo, ustedes tienen que ir buscando respuestas para cada equipo que les mostré en la presentación, más otros que por razones de tiempo no se los mostré, responder. Pero por ahora ya tienen al menos las dimensiones. Bien, esta es la presentación. Estoy terminando, me parece que justo a la hora. Sí. No sé si hay alguna consulta, alguna aclaración, con el propósito que le pase ya, ¿cómo se llama?, la clase al profesor Oriol Tuca. Quedo atento si hay alguna pregunta por parte de alguna alumna o algún alumno. Bueno, parece que quedó. ¿Llega mi audio, Oriol, o no? Sí, se escucha bien. ¿Se escuchó todo bien? ¿No Todo hubo bien. interrupciones? Bueno, No. parece que no hay consultas. Y si no hay consultas, entonces voy a salir y te dejo a ti. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya, te voy a... parece que hay una pregunta, ¿o no? ¿No? No, parece que no hay pregunta. No. Ya, voy a salir entonces. Ahí salí. Perfecto. Voy a compartir. Ya vamos a hablar de un tema que en realidad ustedes deberían ser expertos como ingenieros eléctricos, ya que los planos unilineales son
nuestros planos llave, con esto hacemos el diseño, con esto hablamos entre eléctricos. ¿Ya? Bueno, esta definición usted la conocían, la dio el profesor Otto la semana pasada, que el diagrama unifilar o unilineal, que es lo mismo, es una representación gráfica de una instalación eléctrica. El plano unifilar se distingue porque los conductores de fase y neutro se representan mediante una única línea, independiente de la cantidad de conductores. En el caso de los circuitos de corriente continua, aplica lo mismo con los conductores positivo y negativo. Cada equipo se representa mediante un solo símbolo. Ya vamos a ver más adelante estos símbolos. Cada relé se presenta mediante un número y se utiliza simbología y nomenclatura normalizada para presentar cada equipo. NEMA o IEC. Y el dibujo normalmente es AutoCAD. También existen otras versiones como el Power Station, que se utiliza en algunas empresas. Pero el AutoCAD es el más popular. Los planos de sistema eléctrico de potencia incluyen centrales, línea de transmisión, subestaciones, barras, interruptores, transformadores, falta acá sala eléctrica. Plano de central incluye generadores, servicios auxiliares, barras de media tensión. Y plano de subestaciones, transformadores de poder, equipo, sala eléctrica y de control. La disposición de equipo, la disposición física, aquí es importante la presentación que hizo el profesor Otto, porque ahí aparecen los equipos que ustedes requieren y las dimensiones. ¿Por qué? Porque esto hay que ubicarlo de tal forma que si tengo un equipo y otro, tenga que considerar, por ejemplo, a lo mejor hay que abrir una puerta, a lo mejor va a transitar por ahí, tengo que considerar todas esas distancias para hacer el diseño. Bueno, hay planos de disposición de centrales, subestaciones, tableros. Vamos a ver algunos ejemplos básicos. Fíjense que este plano unilineal es uno simplificado de la subestación Polpaico, que está a la salida de Santiago. Es una de las subestaciones importantes del sistema interconectado. Y tenemos los alimentadores, todos estos que están acá, ¿ya? De entrada, de salida. Normalmente el que alimenta las barras, por donde llega la energía, si es que hay uno solo, se llama incoming, el alimentador de incoming, y los otros son alimentadores, es decir, los que toman el consumo. ¿Ya? Este tipo de configuración, si alguien se recuerda, lo vimos. ¿Qué tipo de configuración es esta? Esta es una barra principal que está seccionada y esta es la barra de transferencia. ¿Qué es lo que tiene? Tiene en estas líneas, por ejemplo, hay un transformador para rayos, están los transformadores de las protecciones de corriente, básicamente, un TP. Llega acá, tenemos un desconectador y ese cuadradito que está ahí es el interruptor. Tal cual está presentado esto es una cosa básica que está para comenzar a dibujar, pero no es un plano presentable porque faltan las características de los elementos. Ya vamos a ir viendo. Este diagrama unilineal, si veo la subestación en el físico, ya no con un solo cable, con los tres cables y las dimensiones, veo, por ejemplo, la línea que está representada llega con 3 conductores. Por el otro lado, el alimentador también tiene 3 conductores. Esta es una subestación en 220.000 volts. Aquí tiene dibujado tanto los interruptores, los desconectadores. Esto, ¿por qué se lo muestro? Porque ver el plano así y verlo así con las dimensiones, cuántos metros por cuántos metros, es importante tenerlo en la cabeza.
como asimismo, y lo vamos a ver más adelante, que estos paños de 220.000 volts tienen un ancho de 17 metros. Entonces, si yo tengo 17 metros, 17, 17, 20, yo puedo ir sumando estos paños y saco el largo, y aproximadamente estos son como 40 metros, 40, 44 metros por el ancho. Y tengo que darle espaciamiento hacia el cerco perimetral para poder saber cuántos metros cuadrados necesito para mi subestación de 220.000 volts. Esta es la situación actual. Aquí, bueno, es muy parecido al dibujo que hizo el profesor Otto, pero solamente con las dos barras, la principal, la de transferencia. Tenemos los desconectadores, interruptor de poder, trafos, los marcos de barra, que son esta estructura. ¿Por qué? Porque aquí van las barras hacia adentro, y este otro es el marco de línea. Al marco de línea llegan los conductores, y puedo conectarme a los distintos equipos que están acá abajo. ¿Ya? Este está dibujado así porque es un proyecto en que se va a conectar un paño de una central eléctrica a esta subestación, y la subestación, como la ven ustedes, ocupa completamente el cerco. Hay que ver qué es lo que tiene hacia el lado y cómo puede crecer. Y eso es lo que está dibujado acá. Y finalmente, en el Google Earth, ustedes pueden ver el paño de 220.000 volts, ya el que está construido hoy día, el real. No está la ampliación esa que estaba mostrando todavía, pero aquí pueden ver los alimentadores, las líneas, barra principal seccionada, barra de transferencia, está el edificio de control. Es muy importante tener la relación con esta parte física. Bueno, aquí está el ejemplo ese que se contrató a esta empresa para la conexión de la línea era 220 volts a la subestación Polpaico de Transelec. El objetivo es revisar la alternativa de conexión posible y hacer una recomendación de conexión. La subestación Polpaico tiene diversos niveles de tensión, y en esta oportunidad solo se analizará la posibilidad de conectar a la barra de 220 kV, que es acá. Para este lado, si ustedes lo ven en el Google Earth, van a ver otro paño que es un paño de 500 kV. Entonces, es muy importante conocer la subestación. Esta es la subestación existente. Este es el patio que vimos de 220 kV. Ahí están llegando las líneas. Este es el sistema de barras. Eran 3 porque acuérdense que había una barra principal seccionada y la barra de transferencia. Está el tema del cerco existente. Cerco perimetral, ¿por qué es importante? Para saber para dónde se puede crecer. Este es el cerco perimetral del patio de 220, pero hay un cerco perimetral afuera de este, no sé si se alcanza a distinguir, que es el cerco perimetral de la subestación. Hasta ahí llega la subestación. Bueno, aquí se muestra, este está a un costado, por aquí se distingue el cerco y llega un poquito más acá, por lo tanto, se puede extender esta subestación, ampliar esta plataforma y aquí poner otro paño. ¿Y de cuántos metros sería el otro paño? De 17 metros 20. Aquí está dibujado nuevamente el layout de las líneas, en donde la foto que vimos estábamos viendo este sector y se agranda acá
y va a llegar por acá la línea. Va a dar una vuelta por acá y va a llegar por acá a la barra principal y la barra de transferencia. Asociado con esto, y no tienen que decírselo, es parte del diagrama unilineal. Partimos con el diagrama unilineal, estamos refrescando eso. Aquí hay algunos precios reales de este proyecto. Les sirve como base de datos. Por ejemplo, un interruptor trifásico de 220 kV cuesta, son dólares, ¿eh? $96.556. El seccionador, casi $15.000. Bueno, obviamente este es el valor unitario, la cantidad y el costo total. Y tenemos también valores de transformadores de corriente, transformadores de potencial, que probablemente ustedes van a requerir durante su proyecto y no hay ningún pecado en usar estos valores. Tenemos aisladores de pedestal, pararrayos 220, trampas de onda, condensador de acoplamiento. En los equipos de la sala eléctrica tenemos el banco de baterías, cargador de baterías, eso es parte siempre del sistema de control, tablero de servicios auxiliares de corriente alterna, de corriente continua, tablero de alumbrado y fuerza, armarios de protección, armarios de control, gabinete de comunicaciones, equipo de aire acondicionado, tablero general de emergencia, conductor de control y fuerza. Sala eléctrica general, también de acuerdo a los metros cuadrados, ahí está el valor. También se está cotizando acá en las estructuras metálicas. ¿Cómo se hace esta cotización o este valor acá? Aquí se hizo por las toneladas y se saca de acuerdo al peso de fierro el valor de la estructura. También este dato es importante para ustedes, la fundación de los equipos, ya de todos los equipos que hablamos, seccionadores, interruptores, pararrayos, transformadores de corriente, transformador de potencial, aisladores, condensador de acoplamiento, el marco de barra y el marco de línea también tiene fundaciones. Hay excavaciones asociadas a los equipos, tantos metros cúbicos de acuerdo a los planos civiles, y estos son los valores. También hay canalizaciones, mallas de tierra, permisos. Y esto da un valor, ahí creo que está así, el valor total de esta nueva paño para que va a llegar desde San Edison a la subestación Polpaico, cuesta $1.512.636, sumando todo lo anterior. Bueno, volviendo al tema de los diagramas unilineales, aquí está descrito que los diagramas o planos de proyectos forman parte de los antecedentes de la forma de expresarse por escrito de la ingeniería en cuanto a sus realizaciones. La escritura de la ingeniería eléctrica de poder es diferente a lo relacionado con los símbolos y designaciones en toda la nación. Aquí trata de explicar en cierta medida que partimos acá en Chile copiando algunas normas, partimos con la norma IEC o CEI y también ocupamos la norma NEMA. La CEI se ocupa desde 1906, la NEMA es más joven. Y aquí está mal escrito, pero esto también lo que se utiliza está todo resumido, que generalmente en lo que son las normas de Endesa. Y algo pasó, no quedó bien escrito, Endesa. Y vamos a verlo más adelante. Dentro de la nomenclatura que ocupa, se aplican en los diagramas unilineales y en forma general, están todas estas letras, el auto TR, que autotransformador, el C, que es corriente en circuitos de corriente, se agrega el número de la fase. CC, corriente continua. Al otro lado tenemos
NEM de demanda, F de frecuencímetro, FU fusible. Todo esto está como normalizado para usar en los planos. Los diagramas unilineales tienen por objeto, nuevamente, por mostrar el circuito primario y los diferentes elementos del circuito secundario que forman parte de las protecciones y medidas. Es el plano básico para desarrollar el diagrama elemental de corriente alterna, como también los planos de disposición de equipos. ¿Cómo se dibuja? Bueno, aquí se dibuja con línea gruesa, normalmente las barras son con línea gruesa, resaltante en el esquema del circuito primario, manteniendo la posición física relativa a los diferentes alimentadores y elementos de equipo de maniobra. Aquí hay toda una indicación que ustedes ya están empleando para dibujar los diagramas unilineales. También se habla de un diagrama sinóptico que vamos a ver de qué se trata. El diagrama unilineal de servicios auxiliares de corriente continua se dibuja con línea gruesa resaltante el esquema del circuito primario hasta la salida de los interruptores concentrados en un panel o agrupado en el tablero de servicios auxiliares. A fin de individualizar los paneles de interruptores, se le asigna un número o letra a cada uno de ellos. Los interruptores llevan indicación de su capacidad en amperes, del o los consumos que sirven y del número de fases que intervienen o que interrumpen. El número de conductores que contiene cada circuito, ya sea troncal o derivación, se señala mediante trazos oblicuos sobre la línea primaria, colocando un trazo por cada conductor. Referente a los circuitos secundarios, su representación y ejecución es idéntica a la citada en el diagrama unilineal general. Hay un diagrama unilineal de servicios auxiliares de corriente continua que se ejecuta solo cuando el sistema de corriente continua es muy extenso y complejo y tiene por objeto dar a conocer en forma clara las características de los circuitos y de los elementos que los forman. El diagrama sinóptico de operaciones es una representación abreviada de todas las condiciones impuestas al sistema de control y protecciones. Por lo tanto, cada función debe ser representada lo más fielmente posible. Vamos a ver en un ejemplo que tengo cómo se hace esto. Pero aquí, si se fijan, ya estamos completando con información los diagramas unilineales. También existe el diagrama elemental de corriente alterna y el de corriente continua. ¿Ya? Aquí se conectan los dispositivos, todo, y es importante tener claro que no es un diagrama unilineal. Se representan las fases. El de continua no, el de continua tiene tiene una sola fase, no, el positivo y el negativo. Para dimensionar las subestaciones hay distancias, como les decía, aquí tenemos un desconectador. Hay que ver, este es un paño, una barra que tiene 17 metros y es en 220 kV. Está la altura también dada, ya vamos a ver algún ejemplo. En que aquí hay un resumen para el dimensionamiento de las subestaciones, transformador de instrumentación y seccionador, esta distancia entre equipos, para los distintos niveles de tensión desde 72,5 a 800 kV. Siempre en alta tensión. El interruptor y seccionador con vía de circulación, etc. Entonces ahora vamos a ver algunos planos ya más completos. Vamos a partir con el diagrama unilineal general, que es un diagrama básico, de una subestación seccionadora de Llano de Yampos, que está en Copiapó. Quedó pegado. Chuta. Bueno, mientras se recupera, aquí está. Los españoles, esto lo hizo una empresa española que hizo Tron. No les extrañe, y es válido que la viñeta no siempre vaya abajo, también puede ir al costado.
Estos extranjeros la utilizan así y la norma lo permite. Aquí tenemos, esto viene de un parque fotovoltaico llano de Yampo, va por esta línea. Tenemos los distintos equipos, tenemos el pararrayos, tenemos transformadores de potencial, transformadores de corriente. Esta es la simbología. ¿Ya? Esta es una barra principal, que en la barra principal se está midiendo la tensión, por eso está el transformador principal. Y hay una barra de transferencia que es esta. Entonces la línea llega a este punto en que se puede ir por la barra de transferencia la alimentación o por la barra principal. Si se va por la principal, tiene este desconectador con posibilidad de conectarse a tierra cuando está abierto, perdón, cuando está fuera de servicio. Tenemos el interruptor de poder ya en la caja cuadrada y con un número 52. Y tenemos el otro desconectador. Si se fijan, esto está a nivel de estos transformadores, equipos principales, y aquí llega la salida al seccionador. No tiene ninguna otra cosa más. Tiene, sí, de cada equipo que se puso la marca, se puso el voltaje, nivel de cortocircuito. Y los 1600 amperes que soporta el desconectador. Lo mismo con el interruptor, un interruptor Siemens, marca 3AP1F1, 245 kV, de 2000 amperes y un nivel de cortocircuito de 40 kiloamperes. Aquí tenemos transformadores de corriente marca Arteche, con todas sus razones y devanados. Y a este le llaman diagrama unilineal o esquema unifilar simplificado. También tenemos el diagrama unilineal funcional, que lo vimos con otro nombre recién, que es el mismo diagrama, ¿ya? Pero tiene asociado estos equipos que son las protecciones. Cada uno tiene un significado, cada número, están puestos en el mismo plano. Protección diferencial de línea, protección de frecuencia, reconectadores, etc. La simbología, pero este diagrama unilineal funcional se refiere a incorporar todo lo que son las protecciones. Estos números, ustedes ven acá, yo les subí a Ucursos el anexo de un libro que está, no es muy nuevo, pero están bien explicadas todas las, que está acá. Está todo lo que es simbología, ¿ah? Diagrama eléctrico, tenemos los elementos, los números y definiciones de los equipos eléctricos van del 1 al 99. ¿Ya? Después tenemos el tema de los alimentadores, las letras de abreviatura de aplicación general, las que vimos al comienzo, y estas que son importantes que se ocupan en todos los diagramas. ¿En qué nivel de tensión van a trabajar para que la asocien a sus equipos? Ejemplo, el interruptor de 154 kV es 52, que es interruptor, y el A porque dice acá para 154. Si fuera para 220, sería un J. Lo mismo con el desconectador. ¿Ya? Esto, aquí hay una pauta que explican cómo se hace cada uno de los diagramas. Diagramas elementales de corriente alterna, corriente continua. Aquí todos tienen forma de ejecución
y les va a servir para desarrollar sus documentos. Y finalmente los símbolos, que ustedes ya los conocen, hay muchos más que estos, y aquí están representados. Vamos viendo algunos otros planos. El diagrama unilineal de servicios auxiliares de corriente alterna. Si se fijan, si es de corriente alterna, es de baja tensión, este de 400, 230 volts. Tres fases neutro más tierra, corriente nominal 400 amperes, y esta barra tiene 15 kiloamperes de nivel de cortocircuito. El feeder, el incoming, llega por acá. Ojo, no se olviden que esta línea segmentada indica que todo esto está, en este caso, en un tablero, eventualmente podría ser en una sala. ¿Ya? Por eso es que está con esa línea segmentada. Llega la baja tensión desde este transformador de 100 kVA, llega a este tablero, de la parte de control. Este es un 52, es un interruptor de servicios auxiliares. ¿Ya? Y aquí tenemos la barra, tenemos este símbolo, si se acuerdan con eso, y esto es un interruptor termomagnético, ¿ya? En que indica para acá abajo qué consumo se alimenta. Normalmente en otras aplicaciones más completas se le pone la potencia que requiere cada uno de estos. Y además, a veces, no siempre, es posible poner el cable con el que sale, el calibre. Lo ideal es que este diagrama o los diagramas unilineales entreguen información de los equipos que tienen y estos consumos. Aquí, por ejemplo, este circuit breaker, el 07, es de 10 amperes y tiene una diferencial de 30 miliamperes. Ese sería el servicio auxiliares de corriente alterna, y el de corriente continua tenemos a este que viene de este cargador de batería, ya alterna, y aquí sale continua, llega a este tablero que nuevamente está encerrado con líneas segmentadas, la barra, y nuevamente estos interruptores indican qué son y qué alimentan. ¿Ya? Y este tablero, que es la corriente continua, que es el nivel de tensión más seguro general de una planta, es tan seguro que está alimentado de dos cargadores de batería. No siempre funcionan los dos simultáneamente. Funciona uno por lo regular, si se cae el problema que tenga, pasa inmediatamente el otro. ¿Ya? Esto es parte del diseño. Y lo último que quería ver con ustedes, algunos planos que son importantes que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, el plano de implantación. Este plano, si bien tenemos la planta de la subestación con una planta del edificio de control, lo único que hace, o la información que entrega, la información geográfica. ¿Cómo va a ir ubicado geográficamente esta subestación? Se llama plano de implantación. Tenemos este otro que
también está subido a internet, a Ucursos. Que tú hayas salido, así que llámalo mejor. Sí, porque piensa que vas para allá. En que tenemos las subestaciones, aquí están dibujadas una AIS y una GIS, y lo importante de esto, aquí hay un resumen de distancias. Ustedes siempre igual tienen que hacer el cálculo, pero, por ejemplo, distancia entre conductores, ¿Quieres el teléfono? distancia de conductores fijos, conductores móviles, partes vivas, y todo de acuerdo al nivel de tensión. Este les va a servir para guiarse. Incluso aquí está el tamaño de las subestaciones GIS, para que tengan una referencia. Un patio AIS de 220.000 volts, el paño suma 17 metros 20. ¿Ya? Y una GIS, el paño de 220, una GIS Siemens, suma 1,5 metros. Vamos a ver más adelante la diferencia y cuándo se usan. Van 30 minutos, Oriol. Ya, no, yo estoy listo. Creo que esa era la última. Okay. Todo esto está subido, sí. Esto era lo último. Si quiere hablamos de la conformación de los grupos. Bien, si tú terminaste, no sé si Sí. hay alguna pregunta de los alumnos o alumnas sobre tu clase. ¿Había una duda sobre la diagrama en DC? ¿Sobre la qué, perdón? La persona que va a hacer la consulta puede hablar más fuerte. Parece que no hay consulta. ¿No? Entonces era un eco del que escuché. Un eco, sí. Entonces, okay. Puedes cerrar esa es la diapositiva que Sí. hay que completar ahí. Sí, estos son los temas, los 10 temas, aquí hay 5, y aquí están los integrantes que se inscribieron con el delegado, ¿ya? Pablo Castillo, José Díaz, Andrés Fuenzalida, Daniel Vázquez, tienen el proyecto 1, la central a pie de presa, Javier Aguirre, Francis Pinto, Patricio Salgado, Rodrigo Vidal, tienen el proyecto 2, la central geotérmica de 1 megawatt. Después tenemos el Due Diligence, Cabo Leones, Luis Álvarez, Constanza Bustamante, Baoyi G, Cristian Valenzuela. Tienen este proyecto que eligieron. La subestación Las Tórtolas la va a ver Raúl Angulo, Valmore Domínguez, Robert Lira y Rogiero Mieles. Quedan estos temas, quedan 3 acá, y quedan 3 acá, quedan 6 temas disponibles. Tenemos 16 alumnos inscritos. Profe, 21. yo me uní al grupo 1, creo. O sea, ¿puede subir la diapositiva 2? Ah, ya, yo me uní al grupo 1. Se puede ser de 5, ¿cierto? Considerando No. que somos 21. No, esto está pensado para 3 alumnos, máximo 4. Como nosotros le dijimos en la clase pasada que máximo 4, vamos a respetar lo de los 4. Pero hacer 5, no. Es que igual quedamos 5 personas siguiendo esa lógica sin grupo, entonces ahí no sé cómo lo podríamos hacer. Porque somos 21. Mi sección, o lo que mencionaron al principio, y si no, quedamos con... Pero... Porque lo otro, como no han trabajado todavía, sería, si es que los 5 van a inscribir, hacer 2 grupos de a 3. Y de aquí habría que desarmar uno, sacar una persona. Que sería otra alternativa. O bien, mira lo que voy a decir, ¿eh? A lo mejor me la aceptan o a lo mejor no. Podría ser un grupo de 3
y un grupo de 2, si es que el grupo de 2 lo acepta, dentro de los 5 que están ahí sin grupo todavía. ¿Cómo? No sé si lo alcanzaremos a definir ahora porque no están todos tan bien en la clase. Hola, buenas tardes. Yo estoy buscando, yo le escribí a las personas que entiendo que no tienen grupo, pero no he tenido respuesta todavía. Yo no sé si hay una persona de nombre Francisco que creo que también está buscando grupo para completarlo. Pero Veámoslo. Sí, aquí estoy, Ahí están los pero, integrantes, no sé si alcanzan a ver. pero faltan los otros 3 que están sin grupo. ¿Quiénes son ustedes? Luis Arevalo por aquí. ¿Y Francisco, cuál es tu apellido? Ulloa. Álvarez, Luis Arevalo y Francisco Ulloa, la otra persona, ¿no? Sí, correcto. Ahí están, ok. Ahí por lo menos tienen 2, les faltaría un tercero. Correcto. A ver, una consulta. ¿Ustedes cuando se meten a un curso pueden ver esta página de integrantes? Sí, yo vi la Sí. página de Sí. integrantes. De hecho, le pasé un correo a las personas que entendía que no estaban asignados todavía a los grupos que publicó Cristian. Yo creo que le vamos a tener que dejar la tarea a Cristian para que se inscriban con él, porque como les digo, no están todos. Hay 14 personas. Igual sería bueno que el resto se metiera, o sea, que el resto igual opinara, porque, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con que quedara un grupo de 2, siento que es medio injusto. Claro, salvo que el grupo de A2 diga sí, queremos hacerlo entre 2. O sea, yo por mi parte soy de los rezagados que no pudieron meterse en la otra sección y parece que voy a tener que separarme de mi grupo antiguo, así que igual yo estoy, al parecer, Se podría disponible meter con porque este grupo. Y ahí quedarían Yo- 3 y 3, ¿no es cierto? Sí, ¿no pueden ser porque de 4? por las personas que están en la otra integrante sería Oscar Dorner, la otra Sí. persona que faltaría por grupo, porque yo taché todas las personas que están asignadas y entiendo que faltaría Francisco, Oscar y Sebastián. Y la Y chica que es otros la que está interesada en colocar el grupo de 5. sí. Serían 4. Pero hay 21, son 5. No, en realidad son 6, porque esta persona que no se puede cambiar de sección se quedaría acá. Serían 6 personas, o sea, quedarían con 2 Con 2 grupos de grupos de 3. 3. Ya, y de los 2 grupos, uno ya está formado ya. Ya estaría Claro, formado. Y el sí, otro que en estaría caso por de defecto. ser un grupo de 3, ya El estaríamos listos que grupo, sería Francisco y Sebastián, entiendo, ¿no? claro, y el grupo que falta, vamos a detectar cuáles son los nombres, Oriol, y lo armamos nosotros. Correcto, correcto. Salvo que alguien quiera incluirse ahora con este grupo de 2 personas, se incluye, quedan 3 y los 3 que queden por defecto que no tienen grupo sería el último grupo. Claro. Y lo que falta es que este grupo que se armó recién elija su tema, elija los enunciados que están disponibles. Veámoslo al tiro. Ya. Pero, profe, es que estoy un poco perdido con la matemática porque somos 21 y hay 4 grupos de 4 listos. Entonces sobran 5. Son 22, porque hay una de las personas que habló que no se puede cambiar de sección, que quería cambiarse a la sección 3. Pero esa persona Pero ya está, aparece en el listado. Ya esa está persona aparece en el listado. porque está inscrito en esta sección. En el peor de, o sea, en el caso de que se lograra lo que él quería, saldría de la sección. Y ahí queríamos 20 inscritos en la lista. Entonces ahí calzaría un quinto grupo de 4 integrantes justo. Profe, me tendría que cambiar de sección. No, hagamos lo Para siguiente que- para no estar iterando. Cristian, ¿estás presente, Cristian? Sí, aquí estoy. Mira, podemos ver con los compañeros tuyos que no están en este listado internamente, mandarle un correíto o por un curso
para que tomen contacto aquellos que no tienen grupo en este minuto. Ya, pero al final, ¿cómo se organizaría eso? Si son 5, como aparentemente están, habría que tener un grupo de A3 y de acá pedirle a alguien que integre el grupo de A2 para que queden 3 personas. Porque todavía no comienzan a trabajar. Ya, entonces sería armar 2 grupos de 3 finalmente. 2 grupos de A3, sí. Primero veamos quiénes son. Los 5 que están sin grupo. Y ahí vamos a consultarle a los otros grupos. Dejamos la propuesta ya. Si hay alguno, porque son grupos de A4, que pueda retirarse de ese grupo para conformar el grupo de A3. Disculpe, un comentario. Sí, Es que sí. ya aquí estamos 3 personas. Ahorita está Francisco, está Sebastián y está mi persona para armar un grupo. Perfecto. Si quieren pueden elegir el tema al tiro y los anoto al tiro a los 3. Profe, y una pregunta, yo también estaba hablando con la gente de ese grupo que es Francisco también, Ulloa, y no sé si podemos hacer los 4 ahora, porque ahora que está diciendo que van a tener que ser de 3, no, Sí, ya me tengo que buscar otro grupo. siempre y cuando No, el bueno. curso No, salga ¿cuál? del curso. Porque si pueden ser de A4, perfecto. Pero hay una persona que va a quedar sola. Sí, pero mira, yo creo que lo más sensato es que lo conversemos con Cristian. Ya. O sea, con... Ok, Sí. sí. Para no seguir alargándolo. Nos ponemos en contacto con él y ahí lo conversamos. No tenía problema. Yo lo junto, yo le hablo a todo y lo junto por WhatsApp por último y nos coordinamos con Cristian. Ya, me parece. No sé si podemos ver rápidamente los temas. Ustedes, bueno, me imagino que ya tuvieron la oportunidad de leer los temas. Este central a pie de presa. ¿Lo explicamos rápidamente, don Arturo? Sí, la duda, o sea, yo entiendo que los alumnos y alumnas ya leyeron los enunciados y lo que me preocupa es si tienen alguna consulta, si hay algo del enunciado que no se entienda, si hay algo que haya que explicar. Porque si no hay consulta, yo asumo de que ellos pueden hacer su carta de cotización sin problema y por lo tanto pueden iniciar su proyecto paso a paso, ¿no es cierto? Y ir, ¿cómo se llama? Preparando su equipo de trabajo, los ejecutores, revisores, el que hace, ya conocido el enunciado ya pueden partir, ese es el punto. Entonces, si no hay dudas sobre el enunciado, no hay nada más que aclarar. Ya, perfecto. ¿Hay dudas? Profe, yo no caché al final, yo soy Sebastián Almazaba, el de los 5. Al final, ¿qué pasó? No caché, me perdí. ¿Quedé en un grupo? No entiendo. Tienes que ponerte en contacto con Cristian Valenzuela. Sí, te voy a hablar por WhatsApp, Tranquilo. ¿Con Cristo? A ver, Ya. entonces, en resumen, Orión, lo que va a hacer Cristian es formar 2 grupos de A3. Así es. Y para formar los 2 grupos de A3, un voluntario de un grupo de A4 tendría que sumarse a un grupo de A3 que se arme ahora. Ese es el ejercicio que tiene que hacer Cristian. Sí, correcto. Perdone, pero la verdad es que no entiendo muy bien la complicación, si es como, si la ventaja de tener un grupo de A3 es menor que la ventaja de tener un grupo de A5. No hay grupos de A5. Pero No ahora está hay 21 pensado para personas. grupos de A5. Ese es el tema. Nosotros hablamos de que estos proyectos están pensados para 3 personas, máximo 4. O sea, estos proyectos no se pensaron para 5 personas. Eso es lo que te quiero decir. Por eso es que no vamos a hacer grupos de A5. Profe, lo que dice el compañero es que van a haber 2 grupos en desventaja en comparación con el otro caso que habría solamente un grupo con ventaja y el curso estaría más nivelado. Entiendo, perdón. Básicamente, si tiene 4 grupos si tiene 3 grupos de 4 y un grupo de 5, el grupo de 5 tiene una ventaja de Pero si no existen los grupos de 5. 25%.
pero sí tiene como pero ¿por qué hablas de tiene una grupos de ventaja de un A5? 20%. ¿Por qué hablas de Los grupos de cinco. A5 si no hay grupos de A5? Así. Pero como la regla las pone usted, no es como que sea una regla de la naturaleza. No. O sea, lo que José está planteando es cuál es que ante la posibilidad de armar el grupo de 5 era como no hay tanta desventaja versus armar los dos No, grupos. sí la hay. Nosotros ya lo hemos hecho antes y ha sido un verdadero enredo. Más todavía que ustedes tienen que hacer Más que esto. presentaciones y tenemos que evaluarlos individualmente. La otra alternativa que no me gusta, que quedaría, sería como esto fue pensado para 3 alumnos, máximo 4, que todos los grupos sean de a 3. Eso significaría que tienen que reordenarse. Tendríamos 7 grupos de 3. Así es. Eso también puede manejarlo Cristian. Sí, Cristian, también es una alternativa, no es la más salomónica porque ya formaron grupos, pero si no hay otro caso, para que queden todos en igualdad de condiciones, serían grupos de a 3. Ya entiendo. Igual ahí lo vamos a conversar con los compañeros que faltan. Ya, pues, por favor. Ok, caballeros, la tarea que viene para ustedes, ahora que ya supuestamente va a estar resuelto el tema de los grupos, tienen que hacer una carta oferta de del proyecto que eligieron. En la carta oferta y en general en lo que es las evaluaciones, a ver, quiero detenerme un poquito en esto, vamos a tener en cuenta ahí está. El logo de la empresa ficticia, el nombre de la empresa ficticia, la redacción de la memoria explicativa, si lo quiere, entregables en anexos, en la carta oferta tienen que poner los entregables, tienen que definir un alcance, vamos a evaluar al final en los otros informes el cumplimiento del alcance que ustedes declaren, vamos a ver el plan unilineal y de disposición, especificaciones técnicas, también en capítulos separados, la metodología, cómo van a desarrollar el proyecto, el organigrama que tiene su empresa consultora, la carta Gantt, plazo de ejecución, las horas hombre por especialidad, el presupuesto en UF, por ahí no se olviden de poner un resumen en pesos, las memorias de cálculo, el estado de pago, porque todo esto va asociado a estados de pago, conclusiones, recomendaciones, otros comentarios. ¿Se me quedó algo, don Arturo? No, está bien. Esa es la pauta que seguimos para el informe de avance, el informe final. También hay una nota por el PowerPoint y por la presentación, pero eso iría con otra listita, por decirlo así. Pero está bien, esto es lo básico, lo que tienes tú ahí en... Permiso, Sofi. Sí, adelante. ¿Comentarios? ¿Consulta? ¿Para qué fecha sería todo esto? ¿Perdón? ¿Para qué fecha sería todo esto? Tiene que ver el plan de actividades. En programa ya. debería estar. Si quieres, pones el plan de actividades, Oriol, por favor. Ya, veámoslo al tiro. Sí. Ahí está la fecha. Ah, no lo tengo acá, perdón. No, si lo tienes ahí. No, en esta no, está en otra carpeta. ¿Cuánto es? ¿Es el tercero? ¿Ese?
El tercer archivo. El tercer archivo. Mira, Ese. hay dos, pero no tengo. Ya. Está destacado con verde la fecha en que se entregan documentos. Por Bueno, aquí ejemplo, está indicado el inicio del proyecto en la próxima semana. claro, Estaríamos y dentro la del plazo. entrega de la carta cotización también. Y más abajo, si corres un poco para abajo, Sí, carta de cotización, toda la razón. claro. Y el entendimiento del enunciado. Y ahí con amarillo, el informe de avance sería el 3 de mayo y el 5 de mayo. Eso sería el informe de avance. 5 de mayo, 6 de mayo, 10 de mayo y 12 de mayo, dependiendo la cantidad de grupos, para poder ahí hacer las presentaciones. Pero la entrega de informe, todo el curso la tiene que hacer el día 3 y 5 de mayo respectivamente. Y más abajo está el informe final, que es el 7 de junio, 9 de junio, 14 de junio y 16 de junio. Esas son las fechas para el alumno que estaba preguntando el cuándo. Ahí está la respuesta. ¿Está claro? Esa es la respuesta a la pregunta. Sí, profe. Ya, ok, gracias. Gracias. En todo caso, está subido en un curso este programa. Bien, ¿alguna duda? ¿Consulta? Ya estamos casi al final ya de la hora. Sí. Bien, don Arturo, yo creo que quedaríamos hasta acá entonces. Sí, perfecto. Entonces, si no hay más consultas, se entiende que los enunciados ya están claros. Y me despido entonces hasta el próximo lunes. Yo le pediría, por favor, a Cristian, a ver si tenemos resuelto el tema de los grupos esta semana. A ver, cosa que el próximo día lunes ya estemos 100% con los grupos armados y 100% los enunciados ya tomados. Por favor, Cristian. Profe, buenas tardes, permiso. Cualquier consulta podemos realizarla entre la semana. Cualquier consulta que se me haya escapado del enunciado o algo. Por supuesto, y no solamente durante la semana, durante todo el periodo. Piensen que nosotros, si bien tenemos una clase formal con ustedes los días lunes, a esta hora, pero estamos disponibles para las consultas que ustedes quieran. Es más, si hay algún grupo que tenga un proyecto en particular que quieran que conversemos de ese proyecto, no duden en pedirnos ayuda y formamos una reunión. Vale, perfecto, gracias. Gracias. Ok. Ok, entonces me despido hasta el próximo lunes y esperamos que Cristian pueda coordinar y tener un listado ya definitivo con, ya sea con 7 grupos de A3 o como los puede armar ahí, pero no con 5. No con 5. Eso estamos viendo ahora. Ya. Gracias, Cristian. Ok, Me gracias a despido. todos. Una Hasta luego pregunta. a todo el curso. Sí, Oriol, sí. estamos en Preguntaré. contacto entonces. Ok, ¿qué pregunta? Andrés fue en salida, ¿no? Sí. Adelante. ¿Hay una fecha entonces para la entrega de la carta de oferta? Todavía tenemos que arreglarlo de los Ya grupos. para y la después- próxima semana. Eso La es lo que carta salía en el oferta programa, lo está- que acabamos de ver. O sea, ese mismo lunes se entrega. Sí, Está en el plan de actividad. Hay que entregarlo. Al inicio de la clase tiene que estar el correo ya con la cotización en manos nuestras. así es. Ok. Bien, parece que no hay más preguntas. No, eso sería Ahora todo. sí que Parece. nos despedimos y nos vemos entonces el próximo lunes. Ok. Hasta luego, Chao, caballeros. gracias. Profe, gracias.